La opinión del doctor Carlos Fernando Matute González. Él es investigador del Instituto Mexicano de Estudios Estratégicos en Seguridad y Defensa Nacionales y articulista en varios medios de comunicación. Doctor Matute, yo le aprecio mucho, nos haya escrito con su análisis, su punto de vista en relación a esto, que tiene repercusiones importantísimas para el futuro democrático, también diría social y hasta económico de este país. Adelante, doctor. Gracias, don Oscar Mario, gracias a ti y a tu auditorio por escucharme. Yo creo que aquí hay una confusión de alguna manera extendida en lo que pasó ayer en la Corte. Ayer la Corte hizo ejercicio de una de las facultades que se le otorgó en la reforma constitucional de 1994, en la reforma judicial que le dio tanta relevancia a la Corte. Antes era irrelevante la Corte. ¿Y por qué le da tanta relevancia? Porque lo que ejerció ayer la Corte fue una facultad legislativa negativa. Es decir, tiene el poder desde 1994 de expulsar en forma general una norma que considera inconstitucional. Esto teóricamente se llama facultad legislativa negativa. Por eso se exige una mayoría de 8 ministros. Por eso cuando no se logra la mayoría de 8 ministros, además tiene 7, se desestima la acción de inconstitucionalidad porque no tiene la función de ser no es jurisdiccional propiamente dicho, sino una facultad legislativa negativa. Esto es muy importante para poder entender el proceso. Entonces, cuando se habla de 8 votos, se tendría que equiparar a la votación calificada que se requiere para aprobar una reforma constitucional en la Cámara de Diputados y Senadores, que son de las 2/3 partes de los miembros presentes. Y si no se logran esas 2/3 partes, se desestima la iniciativa de ley, lo que pasó con la A de la reforma electoral. Entonces aquí le están aplicando la misma lógica al plan B, es decir, una función de legislación negativa. ¿Por qué? Pues por la mala, por todos los vicios que ya el ministro Pérez Dayán señala en su proyecto y porque se elimina la deliberación democrática que implica el proceso legislativo, el derecho parlamentario. Eso es realmente lo que pasó. Entonces, como dice el ministro Pérez Dayán, un trámite de urgencia se caracteriza por su expeditez, pero tener procedimientos abreviados y conceder dispensas a la lectura de diversos documentos se permite, pero también hay que tomar en cuenta que no es un permiso para aprobar leyes a tientas, doctor Matute. Es correcto, porque no solamente eso, un trámite dentro de un procedimiento no puede eliminar el fin del procedimiento. El procedimiento legislativo se regula para efectos de que haya debate. Si esas dispensas se utilizan para eliminar el debate, politiquería del Congreso de la Unión, que afortunadamente en 94 se le dio este poder a la Corte. Pues muchos comentarios, preguntas del auditorio. Doctor, esta me gusta para usted. Dicen los legisladores históricamente han actuado como empleados del Poder Ejecutivo y no como representantes de la sociedad. Ese es el problema, doctor. Es correcto, y por eso en la reforma del 94 se estableció un control jurisdiccional con esta facultad de legislación negativa en la Corte. Por favor, le decía al doctor Matute, y esto me gusta mucho, esto lo escriben desde Baja California, no sé qué Baja California, pero bueno, dicen, es que los legisladores en México históricamente han actuado como empleados del Poder Ejecutivo y no como representantes de la sociedad. ¿Hablaba usted de una reforma del 94? Es correcto, mire, cuando un gobierno tiene mayoría legislativa, suele comportarse como dice nuestro amigo de Baja California. Entonces, para evitar ese tipo de comportamientos que era muy propio del México autoritario de los años 70, 80, entonces en los 90 se le otorga a la Corte esta facultad legislativa negativa para que cuando la mayoría
con estas prácticas no propias del comportamiento parlamentario, incurrir en estas prácticas no propias del comportamiento parlamentario, la Suprema Corte de Justicia pudiera corregirlas, como de hecho la corrigió ayer. O sea, lo que vivimos ayer es una corrección al abuso del derecho parlamentario por una mayoría que está tanto en la presidencia como en el Congreso de la Unión. Para eso se otorgó esta facultad en el 94 a la Suprema Corte de Justicia, una facultad de legislación negativa. A ver, doctor, pero para ir avanzando, y vuelvo a lo que platicaba con el licenciado Burgoa, y esto que hablaba usted de corregir, ¿cómo corregir la problemática de fondo y hacer valer la democracia representativa en este país? No sabemos ni cómo ni por dónde. Lamentablemente, las marchas, yo creo que la democracia, bueno, pues participativa, que es la otra, yo creo que está medio funcionando, estamos medio despertando, pero ¿cuándo van a representar estos señores y estas señoras del Congreso los intereses y a defender las necesidades de la mayoría, de 130 millones de mexicanos? Aquí es muy importante ver cómo se compone un Congreso. Un Congreso se compone de mayorías y minorías. Y evidentemente no pueden representar los 130 millones de mexicanos, porque cada quien representa intereses diferenciados e ideologías diferenciadas. Lo cierto es que este Congreso está integrado por una mayoría morenista. Así se decidió en las urnas. Pero esta fuerza que le dan las urnas a una mayoría no le da el derecho, la facultad de eliminar a las minorías. Para eso se hace un derecho parlamentario. Y el derecho parlamentario que violó la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores con la reforma electoral, con el Plan B, es lo que provoca que la Corte determine que invalida la reforma, el Plan B, la legislación, porque está violando los derechos de las minorías representadas en la Cámara de Diputados. Y eso es importante, que supongamos que esta minoría, que es el 40 y tantos %, representa a 64 millones de mexicanos. Lo que pasó con el Plan B es que se dejó de escuchar a 64 millones de mexicanos, haciendo el supuesto que las minorías representan a todos los mexicanos. Eso no es cierto. Oiga, que tienen el mismo derecho que todos, ¿no? Es correcto. Entonces, lo que está haciendo la Corte es garantizando los derechos de las minorías. El derecho parlamentario tiene que hacer eso, es defender los derechos de las minorías frente a las mayorías. Y entonces, esto es lo grave de lo que sucede en la Cámara. La mayoría está volviendo a las prácticas de los años 80, donde utilizaba su fuerza para aplastar la voz de millones de mexicanos, que no coinciden con la mayoría, ciertamente. Por eso es democracia. Y pensar que el Congreso de la Unión tiene... Democracia mal representada, mal ejecutada. Es una democracia mal ejecutada en el Congreso de la Unión y es una representación pues muy poco funcional y también que no se ajusta a lo que usted dice, a la realidad y a lo que millones de mexicanos a través de su voto pues se provocan por la incapacidad e irresponsabilidad de muchos de nuestros legisladores, ¿no? Es correcto. Yo le pondré el énfasis en esta parte. Falta funcionalidad a nuestra democracia representativa. Porque entonces tendríamos que entrar a un análisis más profundo de cómo se eligen a las minorías y cómo se eligen a las mayorías. Y ahí es donde tenemos un déficit democrático importante por esta fuerza de los partidos, la llamada partidocracia. Bueno, pero ya está, como dicen, ya está como está. Viendo hacia la renovación del Congreso, el voto ciudadano en el 2024, ¿cómo evitar lo que en este espacio, al menos, si me permite, llamamos el voto sonámbulo? Pues con una gran participación ciudadana. Pero no es solo participar, es tener conciencia a la hora de emitir el sufragio, ¿no? Y saber exactamente por qué y por quién lo estamos haciendo. Pues disculpa que lo que te voy a comentar, pero eso es tu trabajo. Estás haciendo un trabajo magnífico con este tipo de entrevistas. Y no lo hacemos, a la gente. Y no lo hacemos. Es culpa nuestra.
No es culpa nuestra, No, es sí. un proceso largo de fuerza, de constancia, de perseverancia en este tipo de expandir el conocimiento con fuerza por la radio. Eso es parte muy importante del trabajo que ustedes realizan, muy importante. Generar conciencia de qué es lo que está pasando, y no solamente diría. Ustedes sí entran a veces en forma sistemática de análisis profundo de los problemas públicos. Eso ayuda a generar ciudadanía. Es la única forma. ¿Quiénes hiciéramos? Dicen, estoy tomando 2 o 3 que en el mismo sentido del auditorio, pero lo voy a poner en mis palabras, espero no defraudar a quienes están escribiendo esto. Imagínense que hicieran, así están diciendo, imagínense que hicieran hoy una encuesta entre el electorado, que somos más de 100 millones, no sé si somos más de 100 millones, no sé, 80 o 90 millones, no sé. Dice, oye, nos preguntaran, ¿quién te representa en el Congreso local? ¿Quién te representa en el Congreso federal? Cámara de Diputados y Cámara de Senadores. Quizá los únicos que le estaríamos atinando es a los senadores, porque como, entre comillas, embajadores de los estados, pues solo son 4 por entidad. Pero el resto no sabemos ni quiénes son, doctor. Puedo inferir que un 30-40% de la población no se siente representada, y así sí, habría que ver con los encuestadores, pero así, una inferencia, y creo que no estaríamos equivocados, que hay un 30-40% de la población que no se siente representada por ningún partido. Y esos son los indecisos, esos son los que ahorita todavía no deciden por quién van a votar, porque lo único que están viendo son politiquerías, como dice el presidente. El argumento que estamos escuchando ahorita de la mayoría morenista, en su momento lo utilizó la mayoría priista. Pero pues por supuesto. Y el argumento de la oposición lo utilizó Bartlett cuando ganó la acción de inconstitucionalidad contra el reglamento eléctrico en 1997. O sea, solamente se cambiaron de lugares por la posición, pero no enriquecen el debate, siguen defendiendo sus intereses y su puesto, sus espacios. Eso es lo que nos hace que no nos sintamos representados. Nada más vemos que cambiaron de posición, pero los argumentos no cambian. Dicen, bueno, dice, es que la mayoría de los mexicanos necesitamos un curso de capacitación para que las cosas cambien en México. ¿Quién nos va a dar ese curso de capacitación? Pues es un proceso de ciudadanización, no es de capacitación, es estar conscientes todo el tiempo que tenemos que estar pendientes de lo que pasa y actuar con convicciones propias, no a partir de intereses creados. Sería el formar y forjar una nueva cultura democrática en este país que lamentablemente de todos nos quejamos, pero no hacemos nada para evitar lo que padecemos, oiga. Es correcto, pero además con defectos estructurales fortísimos, como el problema, por ejemplo, del gasto social clientelista, que eso afecta profundamente el proceso de ciudadanización. Y eso se está regresando otra vez a los tiempos de los años 80. ¿De los qué, perdón? ¿Qué dice usted? De los años 80, con los procesos de clientelización de los programas sociales. Eso sí es, bueno, siempre. Y esa es una acción contra la ciudadanización, contra lo que usted está proponiendo, contra lo que el público propone, una mayor capacidad democrática de la ciudadanía. Lamentable, ¿no? Y lo peor es que pues yo no veo que se esté provocando un punto de inflexión para mejorar, para fortalecer, para una madurez democrática que todavía se encuentra muy lejos del alcance de la sociedad por culpa nuestra, doctor, por culpa nuestra. Pero ahora volvamos al punto positivo de lo de ayer. Lo de ayer es una llamada de atención a las mayorías, a la morenista, o a la que continúe, que hay una corte que es capaz de corregir este tipo de prácticas que no son propiamente promotoras del debate democrático. O sea, el punto... Fíjese, qué interesante, porque vienen unos minutitos, viene la guillotina, qué interesante. Dice, muy atinado lo que comentas con el doctor Matute. Dice, y qué lamentable que quienes están defendiendo y equilibrando el poder en este país no son electos por la ciudadanía. Se refieren a los ministros y ministras de la Corte. Qué interesante, ¿eh? Pero es que es una lógica diferenciada de la lógica mayoritaria. Si la lógica de la Corte fuera elección mayoritaria, entonces no tendría sentido el control, porque entonces se comportarían en términos de la mayoría. Entonces las minorías quedarían desprotegidas. Esa es la esencia fundamental de los jueces, que sean profesionales,